Vanessa, Sí, profe. yo te doy nuevamente la pantalla para que la compartas con nosotros y comiences. Ahora sí, ya puedes hacerlo, por favor. Sí. ¿Ya la están viendo? Sí, señorita. Bueno, entonces, como les decía, entonces, bueno, creían que la psique era la que se moldeaba con la interacción que tuviera el individuo con la sociedad y en la cultura que estuviera. Es por eso que también el cognitivismo se les llamaba constructivismo social. Brunner fue fue uno de los primeros en traer al occidente los postulados de Vygotsky, en donde él decía, bueno, básicamente lo mismo, que es todo aprendizaje era cultural y situado y arbitrario. Es decir, que los conocimientos que los miembros activos tenían que aprender para poder desarrollarse bien en la sociedad y en la cultura en la que estaban, eran simplemente como o sea, dependían del momento histórico en el que estuvieran, en la cultura y de la interacción que tuvieran. También decía que el aprendizaje no debía ser categorizado individual, sino como en conjunto. Entonces, también... ¿Pero usted ya pasó la diapositiva? No, ¿Ahora sí? ya, ahora sí. Vale. Bueno, entonces Brunner nos planteaba 3 tipos de modelos de aprendizaje. Y él decía que estos modelos de aprendizaje se daban por escala. Primero iba del más físico hasta llegar al más abstracto. Y también decía que una vez que se aprendía el primer aprendizaje, por ejemplo, cuando empezara a desarrollar el segundo o el tercero, pues el primero no iba a desaparecer, sino empezaban a interactuar en el mismo modo. Entonces, el primer aprendizaje es el aprendizaje inactivo, que es la acción física. En esta es donde se aprende por imitación y por actuación y también por la interacción que tenga el niño con los objetos. Entonces, en esta es, digamos, cuando los niños empiezan a coger los objetos, intentan como encasarlos en un lugar específico y pues se dan de cuenta que encasan o no encasan y demás. También lo relacionaba con los primeros pasos que da el niño. Después viene el aprendizaje icónico, que es este se aprende por medio de las imágenes, dibujos y la representación que se le dé a estas mismas. Es decir, por ejemplo, las imágenes de esos muñequitos que dan de animales o las imágenes de animales y demás, ayudan a la persona a que vaya como guardando este tipo de imágenes, interpretando que es un animal y que, digamos, si es de cierta forma, ya sabe que es un perro o que es un conejo o un gato. Y por último está el aprendizaje simbólico, que ya es lo más abstracto y ese tiene más que ver con el lenguaje o con todos los signos, los símbolos, valga la redundancia, que se le da a cada cosa para saber qué es. Entonces, el lenguaje pues, puede ser escrito o verbal. Después también Brunner propone 3 tipos de razonamiento. El primero es el razonamiento inductivo, que es de lo particular a lo general. Es decir, que si en determinado lugar a una persona le pasa una situación, que entonces se puede asociar que pues a otras personas también le puede pasar la misma situación o que están bajo las mismas circunstancias en las que puedan desarrollar esto. Después está el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo puede darse mediante silogismos y este tiene más que ver con el pensamiento lógico y formal que presentaba Piaget. Y en el razonamiento transductivo, que es más por analogías y por comparaciones de fenómenos similares, y este tiene más que ver es con el pensamiento creativo que tenga la persona.
Brunner entonces decía que el aprendizaje tenía unas características. Las características era que, a diferencia de lo que se creía anteriormente, el aprendizaje no era pasivo, sino era activo, porque la persona estaba en constante interacción con el entorno. Y también decía que era colaborativo. ¿Por qué? Porque las personas, digamos así, no sea un profesor, puede aprender de lo que esté cerca a él, ¿sí? Ya puede ser, no sé, de un objeto o de una persona que no sea profesor o no sea, incluso con personas de su mismo nivel académico, puede ir aprendiendo diferentes cosas. Entonces, por eso es colaborativo. Y también decía que se da por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento, según Brunner, es el aprendizaje que se da cuando la persona tiene como las herramientas, pero no tiene la solución directa, sino que tiene como la posibilidad de él mismo ir como experimentando y averiguando de qué forma puede dar solución a ciertos problemas o dificultades. Bueno, ¿cómo se aplicaría? Entonces decía que se podía aplicar por medio del andamiaje. El andamio es una estructura que se pone alrededor de los edificios y es como la que le da seguridad y la que permite que se pueda terminar. Entonces, decía que un ejemplo de esto es, por ejemplo, el profesor. El profesor debería darle las herramientas al estudiante, al niño o a la persona, para que él pueda y establecerle una meta, ¿sí? Establecerle una meta, digamos, la solución debe llegar a tal número, no sé, y le puede dar las herramientas de cómo hacerlo, pero la idea es que no le dé la solución directa o tampoco le dé como el paso a paso de, ¿cómo decirlo? O sea, es como que no le dé la solución completa a la persona, sino que le pueda facilitar simplemente como unas opciones y unas herramientas para que por él mismo vaya llegando a la solución y vaya creando como este tipo de razonamiento donde sabe que si hace tal cosa lo puede guiar más a la solución, pero si hace tal cosa se puede equivocar. En este tipo de aprendizaje, bueno, no sé, en esta aplicación siempre hay como una posibilidad de fallo, de error, pero entonces es importante que siempre esté como la persona guía que lo ayude como a llegar a la meta. Sí, eso es exactamente el andamiaje, precisamente eso que tú acabas de decir, que la persona le esté brindando el apoyo continuo. Hay unas bases importantes que tiene el niño o el muchacho que está aprendiendo, y lo vamos acercando gradualmente a lo que nosotros queremos, pero lo vamos dejando poco a poco suelto, con un poco más de más autonomía, porque vamos viendo el avance que tiene el niño en el aprendizaje, pero ese andamiaje, como tú lo mencionabas al principio, es ese apoyo que se le brinda al niño, esas bases que se le brinda, en la medida que el niño va avanzando, entonces nosotros lo vamos dejando que él mismo descubra, porque este teórico Brunner lo que hace es poner la teoría del aprendizaje cuando se trata de descubrir o que el niño encuentre las cosas. Entonces, este andamiaje lo va encaminando, lo va llevando al niño a que vaya generando aprendizaje y entonces lo vamos soltando y lo estamos colocando de una manera mucho más de autonomía. Sigue, por Sí, favor. señor. Ah, bueno. Entonces Brunner también consideraba que la motivación era fundamental en todo individuo, porque, bueno, él decía que la motivación había dos tipos, la extrínseca, que es más hacia la necesidad que tiene la sociedad y la cultura de que el individuo aprenda unos conocimientos, unas habilidades, y estas habilidades y conocimientos que la persona debe aprender también dependen mucho del tipo de sociedad en la que esté. Por ejemplo, todavía hay culturas donde la mujer básicamente lo que hace es criar a los niños y atender al esposo, ¿sí? Entonces, para esa sociedad no es fundamental que la mujer aprenda, no sé, conocimientos acerca de medicina o en este caso psicología, ¿sí? Pero entonces depende mucho de la cultura en la que esté el individuo. En la motivación intrínseca es más la motivación propia.
Entonces, esta tiene mucho más que ver con la necesidad que tiene la persona de resolver sus propios problemas o de desarrollarse personalmente, de aprender nuevas cosas, siempre sabiendo que a medida que va aprendiendo nuevas cosas, tiene más facilidad de resolver problemas que anteriormente, cuando no conocía estos conceptos o estas habilidades, pues para él eran imposibles de resolver. Entonces, esa es como la motivación que lo impulsa también. Y Brunner, por último, también le da mucha importancia a la narrativa. Él se preguntaba cuál era la importancia y por qué nosotros constantemente estamos contando y escuchando cosas, historias que nos pasan día a día o demás. Entonces, él se preguntaba si era al azar, pero Brunner dice que no es al azar, sino que la estructura narrativa nos permite organizar los contenidos los grandes contenidos de información que vamos adquiriendo todos los días en nuestro día a día. Entonces él decía que una vez esta información se podía como contener en esas historias, se les daba un sentido, se le daba un sentido y este sentido siempre era social y cultural. Y también nos decía que este tipo de narraciones en los niños los ayudan como a reconocer las intenciones de las personas. Por ejemplo, a los niños, pues siempre en los cuentos de niños siempre están como las fábulas, en donde pues los niños empiezan como a relacionar lo que, digamos, la parte moral también, de lo que está bien, de lo que no está bien, de lo que se debería o no se debería hacer, de cuando una persona tiene una mala intención o cuando no la tiene. Entonces el niño ya empieza como a interactuar desde ahí en este sentido. Y pues básicamente eso era lo que Brunner exponía acerca del aprendizaje y la teoría de cognición, que era más hacia la parte educativa también. Y ya, profe. Además de que pues hay una serie de aportes de Brunner con respecto a este aprendizaje por descubrimiento, que tú los mencionaste en algún momento, en donde esos beneficios lo que pretenden, pues lógicamente, es superar las limitaciones que tiene un aprendizaje tradicional. Ahorita ya los colegios están más centrados en generar aprendizajes mucho más favorables para los pequeños, que no sea mecanicista, que no se convierta, que no continúe en un aprendizaje tradicional. Entonces, lógicamente, el descubrir el mundo, eso lo que hace es estimular la autoestima, estimular a los alumnos a que realmente se sientan muy motivados y se sientan contentos con lo que están aprendiendo. Entonces, ese tipo de estímulos a los alumnos de pensar por sí mismos les ayuda enormemente y generan una automotivación impresionantemente grande. Por eso se habla de la motivación intrínseca que planteaba Vanessa con respecto a esta corriente de Brunner con respecto al aprendizaje por descubrimiento. ¿Sí? Y como les decía, pues la idea es que los niños potencien esa manera de aprender. ¿Cómo se generan esas estrategias metacognitivas? Es decir, que nosotros miremos, que determinemos cómo aprendemos a aprender. Se aprende por medio de ese proceso de aprendizaje. Se aprende cómo aprender. ¿Sí? Entonces, esa es la estrategia más metacognitiva que nos plantea Bruno. Otra cosa Sí. importante es que en la medida que los muchachos descubren, son creativos, que adquieren seguridad, autoestima, pues esto les da un potencial también para que solucionen de una manera creativa los problemas que se les presentan. Imagínense cómo le estamos ayudando a los pequeños a que sean adultos más sanos emocionalmente y que no se bloqueen por cualquier tipo de problema que tengan y que pues se vayan al piso, ¿no? Por el contrario, lo que se pretende es que con toda esta situación de aprender a aprender,
de aprender de esa cuestión, eh, evitando lo mecanicista, sino más bien como descubriendo, lo que nosotros encontramos es de que vamos a tener personas que son muy creativas para la solución de problemas. Entonces, van a saber tomar decisiones, van a saber enfrentar una dificultad y van a ser mucho más racionales, no tanto emocionales ni mecánicos, sino van a racionalizar muy bien y van a entrar a un espacio en donde saben tomar decisiones. De hecho, se menciona que de esta teoría del aprendizaje por descubrimiento ayuda muchísimo para los procesos de aprendizaje de una segunda lengua extranjera. ¿Por qué? Porque lo que hace es que el niño sea una persona mucho más activa. Como estamos hablando que los alumnos tienen un rol mucho más activo, entonces lógicamente se fomenta el uso de técnicas para analizar el lenguaje, para deducir cómo funcionan las normas en el segundo idioma, aprender de los errores. Bueno, hay una gran cantidad de aspectos que hacen de que el rol activo del estudiante pues, fluya de una manera mucho más fácil. Eso sería pues el, el tema del aprendizaje por eh, descubrimiento. No sé si tengan alguna pregunta o tú quieres comentar algo, Vanessa. No, profe, pues básicamente era eso. Digamos que Brunner por eso es tan reconocido, porque como que impactó con el hecho, con el simple hecho de que ya la persona no era, el aprendizaje no era pasivo, sino que era muy activo. Entonces, por eso, y porque iba más centrado como a lo que usted decía, como a desarrollar esa habilidad de resolución de problemas y ese razonamiento que se tiene ante ellos. Y pues básicamente era eso, profe. No, pues estos tres teóricos son una maravilla para los procesos de aprendizaje y todo el andamiaje pedagógico para los docentes, o sea, todo lo que tiene que plantear Ausubel, todo lo que tiene que plantear Vygotsky y Brunner, pues es una maravilla porque es como romper como esa tradición tan mecanicista y generar muchos niños mucho más dinámicos, mucho más creativos, como les digo, mucho más capaces, ¿sí? Y que quieren aprender y que innovan y que crean y que, bueno, son niños que les gusta descubrir y que no les da miedo descubrir. Porque muchas de las cosas que a veces se cometen como errores por los padres de familia, por los docentes, es coartar ese aprendizaje, coartar esa autonomía. ¿Sí? Entonces, si yo veo que mi hijo quiere pintar y le dio por coger unos crayones o una pintura y empezó a rayar la pared, entonces lógicamente eso es malísimo para nosotros los padres, entonces lo regañamos, le pegamos que grito, lo insultamos, hasta le pegamos en la cola o le caiga el golpe a veces, ¿sí? Entonces eso lleva a que el niño pues se limite y tenga miedo de generar aprendizaje, tenga miedo de ser creativo. ¿Ven? Entonces, en ese sentido, lo que uno sugiere o lo que uno tiene que hacer es precisamente que si el niño quiere desarrollar ese tipo de habilidad, quiere desarrollar todo ese tipo de destrezas, de crear, de dibujar, entonces venga, hagámoslo, venga, amor, vamos allí, te doy un medio pliego de cartulina o lo que sea, venga, los colores aquí están, entonces eso que tú quieres hacer o que hiciste allá en la pared, no lo hagas allá, hazlo acá. Pregúntame cuando quieras dibujar, que necesitas los elementos, tenga los míos, pero hágalo aquí, ¿sí? Porque me parece muy bonito lo que tú hiciste en la pared, pero no estuvo bien haberlo hecho allá. Entonces, yo voy con el niño, lo cojo de la mano y le digo que me ayude a limpiar pues, lo que él hizo, ¿no? De como a quitar como todo ese rayón de la pared. Le estoy diciendo, vea, tú no lo puedes hacer, pero me parece interesante que lo quieras hacer y que seas muy creativo, entonces eso lo puedes hacer acá en este espacio, en este papel, con esto, y te felicito porque lo estás haciendo. Entonces, de esa manera, pues no estamos dañando la motivación interna que tiene, le estamos acompañando en ese proceso y estamos socializando
pues, como lo que queremos nosotros que él haga y no lo estamos coartando. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Inquietudes, dudas, sugerencias, reclamos, No, señor profe, todo claro. todo claro. Y Marian, ¿qué hacemos contigo? ¿Cómo estás? Profe, pues es que no sé si... ¿Volvemos a compartir? Sí, sí, señor. Igual lo que ya me queda es una parte Bueno, pequeñita. entonces permíteme un instante, por favor. Aquí quedamos. ¿Estás viendo la diapositiva, Marian? Sí, señor. A ver, dale pues, Bueno, voy a hablar rápido, no vaya, se me vuelva a caer el internet. dale. Bueno, en cuanto a- al desarrollo del aprendizaje, Vygotsky tiene una ley de doble formación, le llama así, ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores. Entonces, donde nos dice que el niño aprende, el desarrollo cultural del niño, entonces, primero lo que el niño aprende de su entorno inmediato, entonces como ya vimos a nivel escolar, con los compañeros, con los docentes, a nivel familiar de sus padres, y luego como lo interioriza y digamos, sí, la forma como el niño interioriza ese aprendizaje. Vygotsky lo llama intrapsicológico, que es lo que luego él, pues, expresa a través digamos, de la independencia que ya adquiere el niño, porque ya tuvo unos esquemas en donde aprendió de su entorno. Nos habla también que para que haya pues un desarrollo, las personas primero deben de aprender de situaciones sociales significativas y de allí pues hay digamos como un aprendizaje más enriquecedor. Él nos habla acerca de la zona de desarrollo próximo, que es lo que tú nos explicabas ahorita, profe, en cuanto a las habilidades que ya tiene el niño, que las fortalece a través de alguien que sepa, que tenga, digamos, como las capacidades, digamos, más desarrolladas. Digamos, en el caso de los niños, pues serían los docentes o niños de edades mayores. A partir de esto, pues los niños, digamos, que digamos, modelan sus comportamientos, sus conductas, y digamos que ya son capaces de realizar las cosas a través del aprendizaje con los demás. A esto él le llama zona de desarrollo actual. La siguiente, profe. Ya, En cuanto a los aportes de la teoría sociocultural a la psicología, entonces según Beatriz Carrera y Clamen Mazzarella, en un artículo de Vygotsky llamado Vygotsky Enfoque Sociocultural, los aportes de la teoría sociocultural al campo de la psicología evolutiva, entonces nos dicen que digamos, lo fundamental, la comprensión. Él nos ayudó a la comprensión del desarrollo sociocognitivo ocurrido en la primera infancia. Otro aporte fue el desarrollo del lenguaje y aprender a entender ese desarrollo del lenguaje y de la comunicación desde la infancia. Y otro aporte grande es el estudio y la construcción del lenguaje escrito. Ya, profe, solo me faltaba esa parte. ya, ok. Ok. Fíjense cómo el desarrollo del lenguaje y la comunicación vuelven allí a tener como una importancia clave, precisamente para construir eh, relaciones socioculturales. Ustedes saben de que la terminología, la comunicación, cuando hablamos nosotros de una ciudad a otro, cambia y los procesos de aprendizaje se adaptan precisamente por esos espacios en donde los niños crecen. Estamos hablando de un niño que nació y creció en su primera infancia en Barranquilla
a un niño que está aquí en la ciudad. Entonces, todo ese tipo de desarrollo del lenguaje y la comunicación e inclusive ese entorno sociocultural influyen. Se dice que la gente de Medellín, de Cali, de Barranquilla son mucho más dicharacheros, entonces ellos lo que hacen es ser mucho más extrovertidos que los que somos de acá del interior. ¿Ves? Entonces todo ese tipo de relaciones socioculturales es lo que le da Vygotsky importancia, porque en la medida que el niño tenga, digámoslo así, una relación con el entorno, con el contexto, de una manera mucho más sana, pues seguramente su proceso de aprendizaje va a ser mucho mejor. Bien, gracias, señorita Mariana. Bien, entonces mañana vamos a trabajar pues nos vamos a centrar dentro de las corrientes cognitivo-conductuales y uno de sus grandes exponentes que seguramente ustedes están escuchando como Albert Ellis, como Aaron Beck, como Lazarus. Entonces vamos a centrarnos un poco en esa corriente, que para hablar de esa corriente hay que meternos un poco en la parte de la terapia, porque es como que van de la mano los dos. La corriente cognitivo-conductual o el enfoque cognitivo-conductual, al hablar de ese enfoque se habla de terapia, ¿sí? Entonces la terapia ahí está latente y es lo que uno emplea constantemente en los procesos con las personas que van a consultarnos a nosotros. Activen sus cámaras, por favor. No sé qué opinen de estos tres autores que vimos hoy, Brunner, Vygotsky, Ausubel. Me parecen muy chéveres cómo ellos aterrizan esa parte del aprendizaje y cómo le dan cabida y cómo le dan importancia a los niños y cómo fomentan la necesidad de que los pedagogos influyan positivamente en los pequeños, porque eso es muy importante, ¿sí? Si el profesor es muy cuadriculado, es muy mecanicista, le daña el camino a los pequeños, ¿sí? Entonces, realmente eso es algo que hay que entender. ¿Listo? Bueno. ¿Son las preguntas, muchachos? ¿Todo claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, señorita. Permítame un instante, por favor. No olviden, por favor, voy a colgar ahorita mismo lo del mapa conceptual para que ustedes lo vayan trabajando y lo suban entonces, porque hay plazo hasta el domingo. ¿Okay? Domingo. Entonces, domingo 11 de la noche. ¿Listo? Sí, señor, cómo no, gracias. Sí, señor. Listo. Una buena noche para todos. Por favor, cuídense mucho y descansen después de sus clases. Mañana, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Profe, gracias. Chao.